El Señor nos dice que cuando permanecemos en su palabra, amén, permanecer en la palabra, estar plantado en la palabra de Dios, estar plantado, podemos ser inconstantes con respecto a la palabra. Muchas veces sucede que vamos a la palabra cuando nos sentimos mal o cuando necesitamos la solución a algo. Pero otras veces podemos permanecer en la palabra siempre. Te vaya bien, te vaya mal, uno permanece en la palabra, está plantado en la palabra de Dios. Y esto nos dijo el Señor, si permanecemos en la palabra nos enseña la verdad, amén, nos enseña la verdad, nos enseña todas las cosas. Y esa verdad nos hace libre. Quiere decir que puede ser que aún siendo cristiano tenemos ciertas esclavitudes, ataduras. Necesitamos permanecer en la palabra un tiempo, permanecer en ella para conocer bien la verdad, la palabra, y esa palabra va a traer libertad. Puede ser que hace un tiempo que estás en el Señor y no tenés todo claro, no tenés victoria en todas las áreas. Puede pasar que quizás en algunos aspectos de tu vida notás que todavía las cosas no cambiaron o te cuesta. Hay problemas de carácter, problemas en el corazón, problemas económicos en tu familia. Bueno, hay áreas en que no está todo resuelto y Dios sabe esto. Lo que el Señor nos anima en esta mañana es que permanezcamos en su palabra. Permanecé en ella. En el estado que te encuentres hoy, permanecé en ella, tomate de la palabra, aún agarrate de cada una de las promesas que conozcas de Dios para tu vida, agarrate de ellas, permanecé en la palabra del Señor. Y aquellas cosas que quizás inclusive pueden ser ideas que tenés que no son buenas o no son verdad, bueno, Dios te va a ir mostrando. Te va a llevar a que conozcas la verdad y las cadenas se van a romper. ¿Amén? Las cadenas se van a romper. Si hay algo que te ata, si hay algo que no te deja crecer, bueno, poco a poco va a ir derribándose. Esto se llama proceso, tiempo. Lleva un tiempo. A veces queremos todo tan instantáneo que no estamos dispuestos a permanecer en la palabra de Dios. Y por supuesto que Dios hace milagros, y hace milagros en un instante y te puede cambiar la vida en un momento. Pero también queremos compartir de que seguir a Cristo tiene que ser un estilo de vida. Dios quiere que te rindas a Él para toda la vida. Te puede sacar del problema que tenés hoy, te puede sacar y lo va a hacer. Pero Él quiere tu vida. Él quiere tu corazón, por eso Él dice en su palabra que tomemos su cruz, que es una decisión de vida, tomar la cruz de Cristo y comenzar a caminar, amén. Que el seguir a Cristo se convierta en nuestro estilo de vida, permanecer en su palabra. Por eso el mensaje de esta mañana es tan importante, porque Satanás conoce esto, el diablo sabe de que si una persona permanece en la palabra de Dios, va a ser totalmente libre. Va a ser totalmente libre. Todo lo contrario si no permanece. Y vemos que en la sociedad hay mucha gente que durante años no permanece en las cosas de Dios o no vive dentro, no conoce la verdad, no permanece en la palabra y entonces empieza a experimentar lo que vamos a hablar en esta mañana, empieza a tener ceguera espiritual. La Biblia habla de vendas mágicas. Nos ciega totalmente. Y no es una ceguera física, es una ceguera espiritual, que es mucho peor. No podemos ver la realidad. No podemos ver cómo buscar la bendición de Dios. No lo podemos hacer. El diablo va a intentar por todos los medios de que te encuentres ciego espiritualmente. Que en algunas áreas estés totalmente ciego. Porque él sabe que así, aún
escuchando y viendo lo que más dice, lo que los demás dicen con respecto a la bendición de Dios, si te encontrás ciego, ciega, no vas a tener la forma de encontrar la bendición. Por eso es tan importante que esas vendas se caigan en el nombre de Jesús. Es importante que identifiques si en tu vida hay áreas que están ciegas, bueno, que esas vendas se caigan. Si alguien nos está siguiendo en esta programación y notás en tu casa que estás ciego, que no encontrás la salida por tu ceguera espiritual, bueno, el Señor quiere quitar esas vendas. Es un plan diabólico. Es un plan diabólico que en el nombre de Jesús se tiene que caer. Amén. Por eso vamos a orar. Poné la mano allí en tus ojos. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor, vamos a soltar tu palabra en esta mañana. Y en el nombre de Jesús declaramos que toda venda que el enemigo haya puesto sobre nuestros hermanos, sobre la iglesia, hoy tiene fin. Esas vendas se caen en el nombre de Jesús. Y aún se caen en este momento para entender tu palabra y conocer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Dios nos va a hablar. Dios nos va a hablar. Muchas veces escuchamos que la gente vive pero sin entender el propósito. No entiende para qué vive. Y puede pasar toda la vida así, como correr pero sin sentido, sin tener un propósito de vida. Y aún hay creyentes que no encuentran el propósito para sus vidas. Y la pregunta es, ¿Dios tiene un propósito? Dios siempre tiene un propósito. Siempre. Si somos creados por Dios, bueno, hay un propósito. Todos tenemos un propósito. Recién cuando adorábamos y escuchábamos de que nadie es producto de la casualidad, nadie está aquí en este mundo por casualidad. Si naciste es porque Dios tiene un propósito para tu vida. No importa lo que haya pasado en el mundo natural y las decisiones que han tenido tus padres biológicos, no importa eso. Puede ser inclusive por una relación casual, que tu mamá quedó embarazada y naciste. Y ni siquiera estaba en los planes de nadie, pero aún así Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. En el momento de la concepción de tu vida, ahí hubo una explosión, un destello de luz que inclusive está científicamente comprobado. Ahí hubo una explosión en donde se generó algo que tiene que ver con el plan de Dios, tu vida. Y en ese plan hay un propósito. Cada persona que es concebida tiene un propósito del Señor. Lo que va a tratar Satanás en medio de todas nuestras vidas es que nunca encontremos ese propósito. Va a intentar de que tu vida nunca tenga sentido. Y de alguna manera va a ir construyendo, poniendo en tu vida vendas para que uno esté totalmente ciego y no le encuentre sentido a la vida. Qué terrible, ¿no? Pero la buena noticia, hay una buena noticia, gloria a Dios, que el Señor es poderoso. Y si permanecemos en la verdad, conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Las cadenas se rompen, las cegueras desaparecen. Aleluya, aleluya. Y como siempre decimos en todas las reuniones, qué buena decisión que hemos tomado de seguir a Cristo. Una, la mejor. Por ahí no sé todas las decisiones que tomaste en la vida, un montón. Muchas deben haber sido fantásticas y otras pésimas, pero sí tomaste una decisión trascendental, importantísima, abrir la puerta de tu corazón.
Así que querete un poco más por esto. No sé los líos en que te metiste en la vida, pero si estás acá, le diste tu vida al Señor, esa decisión es bárbara. Estás encaminado, estamos encaminados. Vamos a encontrarle la forma, las vendas mágicas se van a caer y vamos a vivir en libertad. Así que vamos a darle un aplauso a toda la iglesia. Una decisión. Gloria a Dios. En una decisión bien tomada, gloria a Dios. Pero lo increíble es que ni siquiera podemos darle mucho mérito a eso. ¿Por qué? Porque Dios insistió. Dios insistió. Dice la palabra del Señor que Él nos amó primero. Quiere decir que antes de que inclusive uno identifique que tenemos necesidad de Dios, Dios ya te está buscando. Dios está buscando. Es más, el Espíritu Santo está obrando en vidas que hoy ni siquiera tienen idea de que van a estar en algún momento buscando al Señor. Dios está tocando el corazón de tu hijo, de tu hija, de tu esposo, de tu esposa, de algún familiar o amigo que hoy crees que y pensás nunca se va a entregar al Señor. Bueno, Dios en este momento está tocando el corazón de esa vida. Dios está tocando, le está hablando, como lo habló en tu vida. Como lo habló en tu vida, como tocó tu corazón, Dios se está tocando por su gran misericordia. Si esa persona abre la puerta de su corazón, porque Dios insiste, insiste, golpea, insiste. Si Él abre la puerta de su corazón, va a recibir bendición. Y esa vida va a ser transformada. Por eso, en esta mañana también Dios nos dice, tengamos paz, confiemos en Él. Si tenés algún conflicto familiar, si tenés a alguien de tu familia que está sufriendo o está en problemas, porque muchas veces nos metemos en problemas, así como le abrimos la puerta al Señor para que entre, le abrimos la puerta a los problemas. Bueno, Dios conoce esto y si te encontrás con algún amigo, familiar en esa condición, orá por él y confía en Dios, porque el Espíritu Santo va a estar tocando la puerta de su corazón. Amén. Confiemos en Él. Es promesa. Él está golpeando. Golpea. Tu hijo, tu hija, tu esposo, esposa, familiar. Dios está golpeando. Confía. Por ahí es algún familiar que te está haciendo sufrir. Bueno, también Dios le está tocando el corazón. Está golpeando. Seguí orando por él. Seguí orando. Bendecilo. Y Dios va a transformar esa vida. Vamos a la palabra, lo que Dios nos quiere decir, cómo romper las vendas mágicas. Cualquier área que tengas ciega y no veas bien, bueno, Dios puede cortar y romper esas vendas. El Dios de este siglo, vamos a ver el plan diabólico, dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Qué palabra dura, fuerte. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo, Satanás, ha intentado e intenta hacer esto, cegar el entendimiento de muchos. ¿Para qué? Para que no se acerquen a Cristo. Por eso no te sorprendas si por ahí le hablas a alguien que querés y le hablas de Dios y no te entiende. Quizás tenés que ponerte en el lugar que cuando muchos te hablaban a vos de Dios y no entendías, ¿verdad? Seguramente más de una vez, sin conocer a Cristo, leías la Biblia y no entendías nada. No entendías nada. ¿Por qué? Porque todavía el entendimiento lo tenías totalmente cegado. ¿Por qué? Porque lo que el diablo quiere es que la gente no se acerque y conozca al Señor. Por eso tenemos una función como hijo de Dios, y lo vamos a hacer al final de la palabra, de que esto se va a lograr en oración. Cuando la iglesia ora, ese plan diabólico comienza a caerse.
Si hay algo que tenés que hacer por tu amigo, familiar, ser querido, que querés que entienda y busque la bendición de Dios, es orar. Porque está ciego y necesitas orar por él para que esas vendas mágicas, esa mente entenebrecida comience a recibir luz y se convierta. Así que primer propósito que tenemos todos nosotros es orar para que la gente reciba luz, para que los ciegos reciban luz y comiencen a entender que lo que necesitan es la bendición de Dios. Amén. Es la bendición de Dios. Por ahí estás aquí por primera vez. Viniste, te invitaron, te trajo a alguien y estás medio que no entendés nada. Inclusive te estás preguntando, ¿qué hago acá? En medio de tantos locos. Bueno, esperá que el Señor va a traer luz, te va a mostrar. No podemos hacer nada por tu vida, solamente bendecirte, orar. El que va a hacer la obra es el Señor. Y si hay alguna confusión, si hay algo que no entendés, bueno, Dios va a ir abriendo tu corazón y te va a ir hablando. Y lo único que anhelamos es que Él toque tu vida y que puedas entender que la necesidad que tenés no es que se te solucione la vida, que algo suceda, que se te vayan los problemas, sino lo que necesitas es que Dios entre a tu vida, que el Señor entre a tu corazón. Y aún en medio de una batalla, en medio de un conflicto, cuando el Señor está en nuestro corazón, tenemos paz. Amén. Tenemos la certeza de que Él está con nosotros y eso nos da seguridad. Esa es la promesa, que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Amén. Aleluya. Todos los días. Tomate de esa promesa. Pero sí tenemos que entender esto. Como Dios tiene un plan y quiere que nos volvamos a Él, bueno, Satanás tiene un plan, que nadie entienda nada, que nadie entienda nada. Por eso nosotros los creyentes tenemos que estar en eso interesados, que tengamos luz. No te resignes a no entender nada en la vida, no te resignes a eso. Aún siendo cristiano, no te resignes a estar confundido, sino tenés que orar y decirle, Señor, ayúdame a entender, ayúdame a entender. ¿Hay alguien aquí que tiene alguna confusión en algo? ¿Tiene algún dilema personal en su mente? Bueno, hermano y hermana, es tiempo de ponerse a orar y decirle, Señor, mostrame, Señor, guíame. Yo quiero hacer tu voluntad, no quiero andar en tinieblas, quiero que me muestres y Dios lo va a hacer. Amén. Dios anhela que entiendas su voluntad, porque dice su palabra, aquel que busca hacer la voluntad de Dios la va a encontrar. Amén. Él no va a permitir de alguna manera que andes errante y ciego, sino todo lo contrario. Él va a quitar esas vendas, va a sacar esa fortaleza espiritual y va a hacer que entiendas, porque somos sus hijos. Por eso, cualquier área en tu vida en que no sepas qué hacer, tomate del Señor y busca la guía del Espíritu Santo. Dios te va a mostrar. Aleluya. Dios te va a mostrar. De diferentes maneras nos habla, nos muestra y Él nos lleva, como dice el Salmo, a lugares de delicados pastos. ¿Para qué? Para que encontremos descanso. Cuando no tenemos la guía, no vamos a lugares de delicados pastos, nos metemos en problemas y no descansamos, sino nos cansamos más. Pero Dios nos va a guiar. ¿Cuántos quieren la guía de Dios? Bueno, este es el tiempo, queridos hermanos, de orar y pedirle a Dios por esto. Señor, guíame. Señor, líbrame del mal, guíame. Sácame de mi vida toda persona inoportuna y poné gente en el camino que bendiga mi vida. Señor, líbrame del mal. Y el Señor lo va a hacer. Bueno, otra palabra, entender lo que quiere hacer Satanás. Después lo que dice también Juan 8:44, lo que le dijo Jesús a los religiosos. Vosotros
soy de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¡Chao! Impresionante. Impresionante. Si alguna vez se preguntó por qué a Jesús lo crucificaron, y en parte fue por esto, porque él se enfrentó al poder religioso y a los religiosos les dijo: ustedes son hijos del diablo, ustedes viven atando a la gente, viven poniéndole carga a las personas, cargas que no pueden llevar. Y los religiosos no soportaban esto porque ellos tenían una imagen de santidad, de benevolencia, de moralidad, pero eran todo lo contrario, eran perversos, ponían cargas, juzgaban. En vez de hacer que la gente se acercara a Dios, la gente se alejaba de Dios. Y Jesús los confrontó por esto. Jesús los confrontó, pero también habla del plan diabólico, que es el padre de mentira. El padre de mentira. Y va a intentar por todos los medios de que nosotros seamos engañados. Por eso lo que necesitamos es la luz del Señor. Amén. Necesitamos, como hijos de Dios, buscar que el Señor nos guíe. Y si por alguna razón, y esto también tenemos que hacer autocrítica a los evangélicos, hay un gran porcentaje de nuestras iglesias que las personas se convierten en religiosos evangélicos, una especie de fariseo evangélico, y empieza a ponerse cargas y ataduras, se empieza a agarrar de la moralidad y empieza a juzgar y empieza a poner cargas sobre otros, y eso es tremendo, es tremendo. ¿Por qué? Porque en vez de traer libertad, trae esclavitud. Y Dios no quiere esto. Amén. Por eso, si por alguna razón tenés un tiempo en el Señor y estás notando que te estás convirtiendo en un religioso, y sabés de la palabra, pero la usás para juzgar, para señalar, vivís con culpa de todo, vivís siempre, te sentís culpable por todo y no aprendiste a vivir bajo la gracia de Dios, bueno, tené cuidado, por ahí estás cayendo en la mentira del diablo. No es con tus méritos, amén, no es con tus buenas obras. Por supuesto, los hijos de Dios que vivimos por fe tenemos buenas obras, pero eso no te lleva a ningún lado, no te va a salvar. Tenemos que vivir por la gracia de Dios. Y eso es lo que tenemos que compartir. Ese es el Evangelio. Que nadie se salva por méritos propios, sino por los méritos de Cristo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Vamos a orar por un momento, poné la mano en tu cabeza y decís: Señor, si en mi vida, en este tiempo, se está creando alguna fortaleza religiosa, Señor, yo renuncio a esa forma de pensar. Y te pido, Señor, que me renueves, mi mente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, Señor. El espíritu de tu mente se tiene que renovar. Y a veces, y más los que tenemos varios años en el Señor, nos vamos endureciendo y se empiezan a crear fortalezas religiosas. Y si no tomamos una decisión, terminamos convirtiéndonos en gente muy parecida a los fariseos que crucificaron a Cristo. Amén, que Dios nos libre, sino todo lo contrario, que nuestra mente se renueve día a día por medio del Espíritu Santo y que cada día vivamos en libertad. Cualquier clase de ceguera que desaparezca de todos nosotros. Amén.
porque si no el padre de mentira nos va a engañar. Otra palabra. Jesús confrontó el reino de las tinieblas. Dice Marcos capítulo 9, versículo 25, dice: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal y no entres más en él. Gloria a Dios. Eso es lo que vamos a orar en esta mañana. Ahí está nuestra victoria. ¿Hay alguna ceguera espiritual? ¿Hay alguna venda mágica? ¿Hay alguna fortaleza? ¿Hay algún demonio? ¿Hay algo que oprime tu vida? Bueno, el Señor nos enseña cómo se hace. Nos levantamos en autoridad como iglesia y lo echamos fuera. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Lo hacemos sobre aquellos que lo vemos que están atormentados, pero también lo podemos hacer en nuestras vidas. Si ves que algo se está levantando y no es de Dios, bueno, te tenés que levantar con fe y con autoridad y echarlo fuera de tu vida. En el nombre de Jesús se va de nuestras vidas. Dios quiere que vivamos en libertad. Por lo tanto, es tiempo también como iglesia pedirle la guía de Dios, pero también levantarse en autoridad y decir: yo no permito de ninguna manera que en mi vida haya ignorancia, haya ceguera y no entienda las cosas de Dios. Yo me levanto en autoridad, y si el diablo por alguna razón ha construido, ha puesto vendas que no me dejan ver, yo las echo de mi vida. En el nombre de Jesús se caen y tenemos luz. Lo que Dios quiere también que como iglesia nos levantemos. No permitir de ninguna manera andar ciego, estar ciego. Queridos hermanos, ahora vamos a ver una palabra, pero tenemos que entender que hay en este tiempo, Jesús hablando de este tiempo, en Mateo capítulo 24, Él dice que muchos hijos de Dios, gran parte de la iglesia en estos tiempos va a ser engañada. ¿Y sabe por qué va a ser engañada? Porque va a estar con vendas. Hermanos que quizás en algún momento buscaron la bendición de Dios, pero siguieron ciegos. Y entonces van a ser presa de engañadores, de mentirosos. Ahora vamos a compartir una palabra que tiene que ver con los falsos profetas, hombres que en nombre de Dios se engañan a multitudes. Bueno, pero ¿saben por qué? Porque hay ceguera espiritual. Por eso, de ninguna manera, como hijos de Dios, tenemos que permitirnos no ver o entender algo, o no entender algo, sino todo lo contrario. Necesitamos tener luz. Y si tenemos que hacer lo que hizo el Señor sobre este hombre endemoniado, reprendió ese espíritu y lo echó, bueno, lo vamos a hacer. Aún en aquellos que estén atormentados y que estén ciegos, pero aún en nuestras vidas, si notás que por alguna razón hay ceguera, tenemos que orar, levantarnos en autoridad y no permitirlo. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios que andamos en luz y andamos en libertad. ¡Aleluya! No lo permitas. Ponete a orar para que esas fortalezas se caigan y esas vendas desaparezcan. Vamos a otra palabra. Los apóstoles también confrontaron. Hechos 19, capítulo 19, versículos 19 y 20 dice: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Gloria a Dios. La gente se convertía tanto, había tanta conversión, que inclusive aquellos que estaban en el ocultismo, en la brujería, en la hechicería, empezaron a traer todo el material que antes usaban y se comenzó a quemar. No hay nada nuevo bajo el sol. Amén. Y dicen la cifra, los apóstoles habrán visto todo lo que quemaron y dijeron: ¡wow! ¿Cuánto? Y hicieron una cuenta así, y era una fortuna.
Miren, la gente para ser engañada invierte más que para el reino de los cielos. Y yo sé que muchos aquí han gastado más en curandero que lo que alguna vez han usado para darle a un pobre o a un necesitado. Esta es la realidad. Porque por el afán de querer encontrar la verdad, invierten aún en el engaño. Y ni hablar de brujos, hechiceros, que han comprado libros que han salido una fortuna. Bueno, esto pasa aún en este tiempo. ¿Por qué? Porque el diablo quiere seguir cegando. Y los apóstoles se enfrentaron ante esto. Y tenemos que entender que muchas veces los hijos de las tinieblas entienden más el plan espiritual que los hijos de Dios. Hay personas que están en el ocultismo que saben que cuando maldicen, la maldición tiene poder. Hay personas que están en el ocultismo que saben que cuando hacen un juicio, un conjuro, una brujería, alguien queda atormentado. Y lo entienden más que los cristianos cuando oran por liberación. Qué terrible, ¿no? Esto pasa siempre. Valoran más los hijos de las tinieblas el poder de las tinieblas que nosotros los cristianos el poder de Dios. Por eso, queridos hermanos, la necesidad de levantarnos en autoridad. Amén. Y si por alguna razón sabés o creés que te hicieron un trabajo, una brujería, te maldicen, algo, no es para que estés atemorizado o te sientas perseguido y creas que todo te va a ir mal. Dios lo permite y a veces deja que lo veas y te des cuenta para que te levantes en autoridad y te pongas a orar. Te pongas a orar porque tenés una autoridad superior a cualquier agente de maldad, a cualquier siervo del diablo o del ocultismo. Tenés autoridad dada por Dios. Amén. Porque dice que aún vamos a hollar serpientes y escorpiones, echar demonios, cortar maldiciones. Gloria a Dios. Porque también como en los tiempos bíblicos hay tanta ceguera espiritual que las personas le dan más valor al poder de las tinieblas que al poder de Dios. Y seguramente le has dicho a alguna persona, vení que van a orar por tu vida, vení a la iglesia que van a orar para que recibas un milagro. Y hay personas que no creen a eso, pero sí le dicen, anda un curandero que va a agarrar un sapo, lo va a atar, le va a dar un par de vueltas de rosca ahí y el sapo va a quedar medio así, lo va a tirar para atrás y te va a sanar. A eso sí le cree, porque su mente está entenebrecida. Pobre el sapo, el único que la liga. Su mente está entenebrecida. Por eso hay que orar. Y por eso hay que entender que esta batalla se va a ganar con oración. Amén. Esta batalla es tiempo que la iglesia se levante en autoridad y si se ha levantado algo que corresponde al plan diabólico, no tenés que tolerarlo de ninguna manera, te tenés que levantar en autoridad y tenés que decir, yo no permito que esta ceguera espiritual se levante en mi casa, en mi familia, que se levante en mi vida. Yo de ninguna manera permito que haya ceguera. Yo voy a vivir en libertad. Y voy a ver claramente, aleluya, claramente, aleluya. Otra palabra, existen distintos tipos de ceguera, la física, la mental y la espiritual. Hoy vamos a orar para que Dios haga libertad, produzca libertad en todas las áreas, en todas. Dios quiere, si hay algo que tenemos claro, es que Dios quiere que veas claramente. Amén. Dios no quiere que su pueblo esté confundido, sino todo lo contrario. Dios va a traer luz. Por eso, pregúntate en esta mañana, ¿en qué área no tengo luz o no sé qué decisión tomar? Bueno, ahí es donde uno tiene que decir, Señor, mostrame. Mostrame porque yo no sé. Necesito que me guíes, necesito que me guíes. Y en este momento pienso en el milagro cuando Dios sanó al ciego y comenzó a ser sanado. Y dice que el ciego primero empezó a ver
no claro. Dice que empezó a mirar la gente como árboles. Empezó, y cuando entramos a buscar la bendición de Dios, no vemos quizás enseguida con claridad muchas cosas. Pero dice que poco a poco el ciego comenzó a ver y vio bien. El milagro sucedió. Quizás hoy en el Señor hay cosas que no la ves con claridad, pero lo que Dios te quiere decir que vas a ver claramente. Seguí buscando la guía de Dios. Que estas fortalezas diabólicas se caigan y que tengas plena certeza de lo que Dios quiere. Amén. Vamos a otra palabra. Ezequiel enfrentó a las falsas profetisas, ¿no? Y vamos a ver esta historia. Dice: ahora, hijo de hombre, denuncia a las mujeres que profetizan según su propia imaginación. Esto dice el Señor soberano: ¿qué aflicción les espera a ustedes, mujeres que atrapan el alma de mi pueblo, tanto de los jóvenes como de los mayores? Luego dice: les atan amuletos mágicos en las muñecas. ¿Por ahí alguna cintita roja que está ahí? Bueno, cuidado. Y les dan velos mágicos para la cabeza, alguna túnica. ¿Acaso piensan que pueden atrapar a otros sin provocar su propia destrucción? Ustedes me deshonran delante de mi pueblo por unos puñados de cebada o un trozo de pan. Qué palabra muy fuerte y dura. Aleluya. Vamos a darle un aplauso. Gloria a Dios. ¿Dónde estaba el ocultismo? En el pueblo de Dios. ¿Dónde estaba el engaño y la mentira? En el pueblo de Dios. Por eso hay que tener cuidado. Se habían levantado, aquí en este texto nos cuenta Ezequiel, que se habían levantado en el pueblo de Dios mujeres profetisas, que profetizaban, pero ya habían entrado ya al ocultismo, ya venía con fetiche, con pulserita la cosa, ya había entrado el comercio también, porque esas pulseritas no eran gratis. Entonces, por una cuestión de ganar un poquito de plata, estaban entrando en la mentira y en el engaño. Por eso es tan necesario que como pueblo de Dios, todos tenemos que estar preparados y no tenemos que tener ninguna clase de vendas. Y haciendo una autocrítica como pueblo de Dios también tenemos que tener cuidado con el tema de la profecía. Creemos en la palabra profética. ¿Cuántos creen? Pero no tenemos que caer en la trampa de profetizar cualquier tontería. Como pasaba con estas mujeres que profetizaban lo que ellas creían, lo que ellas se imaginaban. Cualquier cosa que se les cruzaba en la cabeza, eso era lo que profetizaban. Y esto es bastardear al don profético. No es así. Necesitamos, los hijos de Dios, la iglesia necesita tener revelación de Dios, necesita tener palabra del Señor. Y si no tiene palabra y si no recibe nada de Dios, no profetice nada. Porque también el que cierra la boca, aunque sea un necio, termina quedando como un sabio. Cuando no decimos nada, cuando no lo tenemos. Amén. Gloria a Dios. Yo sé que en este tiempo no vas a andar poniendo pulseritas o cintitas rojas, no vas a hacer eso. Pero por ahí podemos caer en el error de profetizar cualquier cosa sin sentido, por solo hecho de profetizar. Y lo que Dios nos dice que no tenemos necesidad de eso. Nosotros, el pueblo de Dios, no vamos a andar a ciegas. Dios nos va a mostrar y nos va a revelar. Por lo tanto, si tenés palabra de Dios, soltala. Si Dios te muestra algo, soltala. Pero tenemos que cambiar ese paradigma que se ve mucho en el mundo evangélico de que parece como que hay alguien que tiene el teléfono rojo y todo lo recibe de Dios y declara que todo es de Dios y después el tiempo demuestra que no era de Dios. ¿Saben por qué? Porque se adelantan a hablar en nombre del Señor.
También para evitar las vendas mágicas tenemos que tener integridad de corazón. Amén. Y esta palabra también es para los líderes, para los pastores. Cuando Dios nos muestra algo, no declares nada. Declará lo que está escrito, que es la palabra. Porque en este tiempo se están levantando un montón de personas que tienen títulos de profetas, pero en realidad profetizan los que sus mentes se imaginan, pero no es palabra de Dios. Amén. Por ahí acá hay algún profeta o profetiza, de esta clase. Hermano, renuncia a esa forma de ministrar. Dios quiere hombres y mujeres, siervos y siervas íntegros, que tengan que ver con la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y si sos líder y alguno de tus discípulos te dice, profetizame, ¿tenés alguna profecía? Y no tenés nada, también es ser íntegro y decir, no tengo nada. Dios no me mostró nada de vos. ¿Sabes por qué no te mostró? Porque Dios quiere mostrarle a Él. Él que ore. Él que busque al Señor. Porque hay muchos que buscan profecía porque no les gusta orar, no buscan a Dios. ¡Aleluya! Y entonces quieren palabra y te buscan a vos, buscan al líder o al pastor, buscan la receta, como si fueses un curandero. Y que Dios nos libre de esto. Amén. Somos siervos y siervas del Altísimo. Y servimos al Señor con integridad de corazón. Por eso Dios nos libra. Que Dios nos libre de caer en esta trampa, en esta mentira que muchas veces se ven en las iglesias. Esta mentira de profetizar por profetizar. Amén, porque eso también produce ceguera. Y si en algún momento te profetizaron alguien en la iglesia, o algún curandero, algún fetichero, algún ocultista te soltó una palabra y esa palabra te dejó ciego, hay solución. Amén, hay solución. Y vamos a ver cómo se va a quebrar esta fortaleza. Vamos a los puntos. Vamos a otra palabra, un punto más. Vamos a los 5 puntos, a lo último. Ahí, muy bien. Esta es la forma de romper esa ceguera espiritual. Esta es la manera. Esta es la forma. Con ayuno y oración. Si alguien te profetizó y produjo una ceguera espiritual, te profetizó mentira, hubo un curandero que te soltó una palabra, hubo alguien que tiene que ver con el ocultismo y te dejó ciego y ves que no ves claramente, te tenés que levantar y comenzar a orar y ayunar para que esa fortaleza se caiga. Esto se arregla con ayuno y oración. La iglesia tiene que orar. Es más, como iglesia tenemos que orar para que las vendas, para que la gente que no entiende el Evangelio, esas vendas se caigan. Aquellos que están encerrados en una mentira, se caigan. Eso produce libertad, la oración y el ayuno. Tercero, dice con la espada de Dios, con la palabra, declarándola, soltándola, vivir conforme a la palabra, hablar de ella. Si hay algo que los falsos profetas hacen es hablar cosas que salen de su imaginación. Los cristianos tenemos que hablar y pelear la batalla con la palabra de Dios, lo que está escrito. Ninguna palabra del Señor va a volver vacía. Amén. Por lo tanto, soltá palabra. A veces uno, con el afán de querer ser bendecido, busca que alguien te diga alguna profecía y cae en el engaño. Pero el gran error y lo que Dios nos dice, buscá mi palabra, lee la palabra, consultá mi palabra y ahí es donde Dios te va a dar las directivas, ahí es donde Dios te da la directiva justa, te muestra su voluntad en su palabra. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso hay que tener cuidado. A veces, aún en las radios,
evangélica, enseguida venga que va a estar el profeta tanto y profetiza todo como si en un kiosco vendiera golosinas. ¿Qué quiere? ¿Un chocolate? Tomó un chocolate, un bombón y tomó un caramelo y a cada uno profetiza una revelación tremenda. Muchas profecías y las iglesias se llenan por eso. Entonces, el que profetiza, el chanta que profetiza, está mal. Pero la gente que va a buscar todo eso también, porque no se quieren tomar el trabajo de buscar en la palabra de Dios. Amén. Es tiempo de buscar en la palabra. Buscar en la palabra. Con la palabra no vamos a ser engañados. Amén. Tercero, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo que nos cubre y nos justifica de todo pecado. Amén. La sangre de Cristo nos limpia de toda inmundicia, de todas nuestras miserias. Porque aquí, este lugar está lleno de miserias, las nuestras. Amén. Y no nos podríamos acercar a Dios con estas miserias, pero con la sangre de Cristo tenemos redención. Y es lo que vamos a celebrar ahora en un momento, compartiendo el pan y la copa. Dios nos limpia de toda miseria. La sangre de Cristo. ¿Con qué autoridad vamos a orar para que las vendas mágicas se caigan? En el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre. No sé qué curandero te engañó. No sé cuál es la ceguera que tenés en tu vida. No sé quién formó eso y quizás durante años se formó esa ceguera espiritual. Pero lo que sí sé que en el nombre de Jesús las fortalezas se caen. En el nombre de Jesús cualquier ceguera se deshace. Se deshace. Pudo haber venido Satanás en persona y haberte puesto una ceguera espiritual, una venda mágica, pero en el nombre de Jesús esas vendas se van a cortar. Y vas a ver claramente, porque hay poder en el nombre del Señor. Hay poder. Aleluya. Y cuarto, el poder del Espíritu Santo. No peleamos la batalla en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios. ¿Quiere cortar alguna venda mágica que está en su vida? ¿Quiere que se caiga? Lo invito a ponerse de pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y ahora en un momento compartimos el pan y la copa. Pero quiero que mires tu vida y si encontrás algo que no estás viendo claramente, o hay ceguera espiritual, o algo que te hizo tomar una decisión equivocada, fuiste engañado, y ese engaño aún prevalece, permanece. Bueno, levantate en autoridad. Sos un hijo de Dios. Dios quiere que veas claramente. Si estás confundido, bueno, esas vendas se van a caer en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por eso, levantá tus manos al cielo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aún si estás allí en tu casa, levantá tus manos al cielo. Y soltá esta palabra. Señor, ponemos tu nombre en alto, nombre sobre todo nombre. Señor, y declaramos que toda clase de vendas mágicas, ahora, toda ceguera espiritual que haya en la iglesia, que esté en mi familia o que esté en mi vida y que no nos permite ver claramente, en el nombre de Jesús, Señor, y con el poder del Espíritu Santo, con la unción derramada, ahora esas vendas se deshacen y se caen en el nombre de Jesús. Y declaro que somos libres y vemos claramente en el nombre de Jesús. Amén y amén.